Hola otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega a uno de esos temas del derecho internacional que parecen sencillos hasta que dejan de serlo. Me imagino que ya estarán viendo nuestra decoración navideña y se imaginarán dónde estoy con estas palmeras que tengo detrás. Como les había prometido, estoy en Colombia, así que un abrazo para todos y espero que estén pasando unas felices fiestas. Vamos a responder el día de hoy una pregunta fundamental y es: ¿quién puede ser sujeto de derecho internacional además del Estado? Es decir, el tema de las otras subjetividades que aparece por allí dentro de nuestro pensum. Porque sí, durante mucho tiempo el Estado fue el protagonista absoluto, como ya lo decíamos antes, el main character del derecho internacional. Pero como en toda buena serie, con el tiempo fueron apareciendo nuevos personajes secundarios que acabaron robándose parte de ese protagonismo. Así que veremos a las organizaciones internacionales, el individuo y otros sujetos un poco especiales, casi sui generis, que no encajan del todo en el modelo clásico. Prometo que no más de una broma jurídica por minuto voy a hacer el día de hoy, pero vamos a empezar ahora con las organizaciones internacionales, que son las grandes inventoras del trabajo en grupo entre estados. El origen de estas es que, como decíamos, las primeras aparecen por allá a principios del siglo XIX por pura necesidad práctica para gestionar ríos, aquellos lugares que están donde tenemos mezclada la soberanía, por el tema de correos, los telégrafos, por el sistema de pesos y medidas, es decir, cómo hacer comercio más fácil. De hecho, grandes organizaciones internacionales aparecen en principio cuando se empiezan a unir estados para ver cómo iba a darse la circunnavegación a través de los ríos y hacer que no hubiese tanta competencia entre un país y otro, aunque pasara ese mismo río a través de sus fronteras. Así que bueno, este es uno de los principios que incluso a día de hoy en la Unión Europea lo seguimos teniendo claro y en el centro de ese debate. No es nada ideológico, es más bien todo muy funcional. Y aquí empieza a hablarse de cooperación internacional en su versión más pragmática. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, bueno, y un poco antes también decíamos sobre la Cruz Roja, pero después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo tras 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, ese fenómeno se dispara y entonces empezamos a ver que tras la Primera Guerra Mundial aparecen las sociedades de naciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas, y con ella organismos especializados también, como por ejemplo esos organismos que nos ayudan a cimentar las bases de la economía internacional, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, y también organismos regionales como la OTAN, que por estos días ha estado en boga, o por lo menos durante 2025, la OEA, la Organización de Estados Americanos dentro de América, o la Unión Europea. El concepto clave y también muy examinable aquí es una organización internacional. ¿A qué nos referimos con una organización internacional? Es en primer lugar una asociación completamente voluntaria de estados que está creada por un tratado internacional cuya característica, igual que los estados, es que tengan unos órganos de gobierno permanentes y que tengan sus propias competencias, con una voluntad autónoma que se exprese más allá de la voluntad de los estados. Es decir, no es una ONG con banderitas, pero tampoco es un estado con un ejército propio, normalmente, digámoslo así. Porque ya sé que estarán pensando en el tema de la OTAN. Pensemos que la OTAN, los que cooperan son esos ejércitos de cada uno de los países miembros de la OTAN, ¿de acuerdo? ¿Tienen personalidad jurídica internacional? Sí, por supuesto, pero ojo, es una personalidad limitada, funcional y derivada. ¿Qué pueden hacer entonces las organizaciones internacionales? Celebrar tratados, claro, tenemos tratados como el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa. Pensemos en cualquiera de estas organizaciones internacionales, tienen sus propios tratados con los cuales incluso se crean estas organizaciones. Pueden mantener relaciones internacionales porque podemos hacer acuerdos y tener una identificación con otros organismos internacionales o con los mismos estados. Tienen unos derechos y unas obligaciones al igual que los tienen los estados y las personas, y también pueden disfrutar de privilegios e inmunidades como por ejemplo no pagar multas de tráfico, por así decir algunas de las cosas, ¿no? Bueno, pero ellas además tienen que responder internacionalmente por sus actos.
Un ejemplo clásico de esto es la ONU, por supuesto, y todas las inmunidades recogidas en la Carta y en los convenios específicos que podemos ver a través de la Carta Constitutiva y todos los convenios subsiguientes. Pero las organizaciones internacionales no sustituyen al Estado, eso es cierto. Lo que sí es que son, digamos que, parte de ese sistema comunitario internacional y ya no son simples espectadores porque tienen su propia personalidad, su propia voluntad y también su propia responsabilidad. Y aquí entramos en la parte más humana del derecho internacional. Vamos a hablar ahora de cuál es el papel de nosotros como individuos, como sujetos de derecho internacional. Porque durante siglos el individuo no existía jurídicamente en el plano internacional, todo pasaba por el Estado. Si el Estado no te protegía, mala suerte. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la primera, digamos que hubo una especie de ayuda a través de la Sociedad de Naciones que ayudaron a hacer las migraciones de vuelta, pero tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional dijo, mira, esto no puede volver a pasar. Y entonces empezamos a crear la humanización del derecho internacional y aparece en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 una expresión de voluntades con esos primeros sabores de convertir en derechos universales, eso que nosotros habíamos hablado de los derechos del hombre, pero en una versión más ampliada. Y aquí se constituye entonces la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y se va a respaldar en los subsiguientes pactos que también hemos visto. Los pactos de 1966, que son 2, ¿de acuerdo? El económico, cultural, social y todo ese sistema tanto internacional como regional de derechos humanos. El resultado de todo esto es que el individuo ya no es solo objeto, sino sujeto de derecho internacional y que tiene una legitimación activa. ¿Qué significa esto de que tiene una legitimación activa? Pues que una persona puede presentar comunicaciones ante comités de las Naciones Unidas o demandar a estados ante tribunales regionales como los que ya hemos visto durante la clase, ¿no? El Tribunal de Derechos Humanos o tenemos también dentro de la misma Unión Europea unos tribunales regionales, ¿bien? Eso sí, con algunas condiciones. Hay que primero agotar los recursos internos dentro de un estado, segundo, tener una identificación, es decir, no puede ser anónimo, y no presentar la misma demanda en 20 foros distintos, porque esto crearía un caos y cada uno de estos foros podría llegar a fallar o tener su propio concepto frente a una situación. Es decir, no es denuncio y listo, pero existe esa vía para poder hacer estas denuncias. Luego también hay que reconocer que hay una legitimación pasiva. Así como tenemos una activa, tenemos una legitimación pasiva que se refiere a la parte más seria. El individuo también puede ser responsable internacionalmente. Recordemos, por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y tenemos que crear un tribunal ad hoc, ¿no? Los tribunales de Nuremberg, o cuando alguien es llamado a la Corte Penal Internacional. Por ahí hemos visto también que hay algunos que han sido llamados a la Corte Penal Internacional y que aún estos casos no han sido juzgados. Normalmente se trata de crímenes internacionales que no los cometen los estados en abstracto, los cometen personas concretas y el derecho internacional ya no mira hacia otro lado pensando, bueno, si esto no es un estado, vamos a dejarlo a arbitrio de cada uno de los estados de manera independiente, sino que se han creado mecanismos para poder reflexionar y ver directamente a ese sujeto de derecho internacional. Vamos a entrar ahora en otra categoría, otros sujetos de derecho internacional que no encajan del todo, pero que ahí están. Hablamos, por ejemplo, de la categoría de los pueblos, especialmente pueblos coloniales, pueblos que están bajo una ocupación extranjera o regímenes racistas. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la Palestina ocupada, cuando estábamos hablando también de todo el régimen del apartheid, ¿bien? Entonces, en estos casos se convierten en pueblos que son sujetos de derecho internacional que no son típicamente reconocidos como un derecho, como sujetos de derecho. Tienen derecho a la libre determinación y más bien están reconocidos por resoluciones claves de la ONU. Pero atención, fuera del contexto colonial no existe un derecho general a la secesión unilateral. Esto es muy importante para no confundir debates políticos con normas jurídicas. Bien, luego tenemos unos estatus que son los de los grupos beligerantes y movimientos de liberación nacional.
que aparecen en contextos de conflicto armado, ¿no? Donde toman control efectivo de un territorio, que tienen una estructura organizada y la aplicación para estos es del derecho internacional humanitario. Por supuesto, estamos hablando de movimientos o de grupos beligerantes que no son estados, pero tampoco son simples grupos armados porque ya han tomado control efectivo de un territorio y tienen una estructura organizada. Y otros sujetos sui generis, y aquí tenemos a los inclasificables, como por ejemplo la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, que no son exactamente estados como los demás, pero firman tratados, tienen relaciones diplomáticas, participan en organizaciones internacionales y un caso único como casi todos en el derecho internacional. Para cerrar este episodio, simplemente me voy a ir diciendo que el derecho internacional ya no es solo un club de estados, es un sistema más complejo que tiene multiplicidad de actores, que tiene rivalidades, que a veces nos pueden llegar a confundir y que conviven en un orden jurídico que intentan, no siempre con éxito, responder a un mundo cada vez más interdependiente. Si hoy se han quedado con alguna idea, que sea esta, que la subjetividad internacional ha evolucionado y seguirá evolucionando, porque la realidad internacional evoluciona. Y si probablemente en el futuro aparezcan nuevos sujetos de derecho, algunos están hablando de inteligencia artificial, de robots, bueno, eso ya será materia de otro tema y de otro examen. Nos vemos en el siguiente episodio.